continuación vamos al tiempo del mensaje. Seguimos con el estudio de la carta a los Filipenses, consejos para la vida y para la iglesia. Cuidado y amor que supera todo obstáculo. Con versículos clave, Filipenses 1, del 1 al 11. Puede pasar. Se usa mascarilla, no se usa. Eso es todo. Sí, ¿verdad? Es a criterio, ¿verdad? ¿Cómo han estado, hermanos? Ha llovido por sus casas. Aquí ha caído dos buenas tormentitas en el Chimbo. Ha llovido, ¿verdad? Quisiera saber quiénes están aquí por vez primera para darle un efusivo saludo esta mañana y darle gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Allá tenemos dos personas, bienvenidos. Y ya todos muy conocidos. Ya todos estamos muy conocidos. Bueno, el comedor infantil va, hermano, gracias a Dios, fue un sueño de años, ya he hecho una realidad y ahorita con una frecuencia de sábados, pero la idea es que los niños en edad escolar, tal vez ya el próximo año podamos tener aquí todos los días. Esa es la idea, que se vayan con algo caliente en su estómago y de esa manera pues nosotros contribuir también, porque en realidad, hermanos, nosotros no le llamamos a eso obra social. Eso obra social es un término de organizaciones, ONGs y cosas así, ¿verdad? Esos son los frutos de justicia, resultado de la salvación del creyente. O sea, porque somos salvos, hacemos estas cosas. Amamos al prójimo, procuramos hacer algo en relación con la comunidad que nos circunda, y por eso tenemos el dispensario médico gratuito, que es una vez al mes por ahora, y también el comedor infantil, que es semanal por ahora. Pero la idea, hermanos, es de este lado de esta colina que ocupamos, es tener ya a futuro, Dios mediante, ya la estructura para tener el dispensario médico permanente, gratuito, diario. Igual también hay una unidad ya diseñada ahí para que los niños puedan tener su espacio para el comedor infantil, ¿verdad? Entonces, hacia eso vamos, ¿verdad? Y hay que dar pasos de fe. A veces esperamos solo hasta que las cosas estén terminadas como para que darle, ¿verdad? Así es bonito, ¿verdad? Que te manden unos $50,000 de afuera y resolver rápido. Pero Dios sabe, hermano, que como iglesia desde un inicio hemos sido de autogestión. Todo lo que está hecho aquí, todo lo que se ha comprado, lo que se ha pagado y lo que se debe, va por la generosidad de sus corazones, ¿verdad? Con los diezmos, con las ofrendas. Y de esa manera, pues, oramos siempre para que el Señor siempre les provee empleo a los que tienen negocio, el Señor les mande clientes y amplíen sus negocios y crezcan, ¿verdad? Y que no les haga falta nada en casa, porque vivimos en carencias todo el tiempo. Sin embargo, Dios ha prometido bendecir nuestra sementera, ¿verdad? Y el fruto de nuestro trabajo. Y de esa manera, pues, hay que serle fiel al Señor también con aquello que hacemos como expresión de iglesia, como el dispensario médico, como el comedor infantil y otras cosas que hacemos para edificar al pueblo de Dios y también para acercar las almas y que conozcan al Señor, ¿verdad? ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias por este domingo. Ya estamos en las postrimerías del verano, Padre, hemos visto de alguna lluvia. Te pedimos, Señor, que este año las lluvias sean buenas, que sea un buen invierno, a pesar de que el pronóstico no lo dice así. Pero tú eres, Señor, el que envías la lluvia y haces salir el sol sobre buenos y malos todos los días. Y pedimos un buen invierno para que hayan alimentos tanto en el campo como en la ciudad.
Y te damos gracias también, Padre, por el comedor infantil, por el dispensario médico que tú has levantado en esta iglesia. Fortalece esos ministerios, Padre, que son una expresión de las obras de justicia que hacen los salvados. Y quiero agradecerte también por tu palabra que será predicada. Gracias por el mensaje que recibimos de voz del hermano Dani a las 9, y hoy también queremos agradecerte por esta palabra que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, abran su Biblia, Filipenses capítulo 1. Estamos viendo una expresión que el apóstol Pablo hace a Dios por la vida de estos hermanos de Filipos, con los cuales había tenido una relación sostenida, muy íntima, muy sentida, de mucha colaboración mutua a lo largo de 10 años, hasta el momento de escribirse esta carta. Y él eleva a Dios una acción de gracias. En primer lugar, en los versos 3 y 4, capítulo 1, lo hace en oración. Él tiene un buen recuerdo de estos hermanos y ora por ellos todo el tiempo. El segundo aspecto está en el verso 5, donde él también agradece a Dios por estos hermanos que habían sido partícipes de la predicación del Evangelio. Ellos estaban muy identificados con el apóstol, a pesar de las grandes distancias que los separaban. El apóstol Pablo no vivía en Filipos, él era un obrero itinerante, era un misionero. Sin embargo, siempre estaban pendientes de sus necesidades físicas y también de las del ministerio, ¿verdad? Nunca se habían olvidado de él, ni él se había olvidado de ellos. Yo pienso, hermanos, que la ingratitud es una de las grandes marcas de esta generación. Y uno debe aprender a ser agradecido con personas que Dios ha puesto en su camino en algún momento, y que de repente usted ha dejado de verlas, además de algunos de ellos, y pesan más las cosas feas que pudieron haberse dado que las buenas. Pero uno debe ser agradecido con eso todo el tiempo. La semana pasada supe que el doctor Carballos estaba en cama, y le escribí agradeciéndole, y yo realmente le doy gracias a Dios por este hombre que ha sido un pilar para nuestra iglesia. Nuestra iglesia tuvo un antes y un después con la venida de él, y le escribí rapidito, me respondió, y en realidad, hermanos, uno debe agradecer la influencia que estos hombres de Dios que han pasado por la iglesia, tanto como el pastor Pérez Mío, lo recuerdan, el pastor José Pedro Agüero también, el pastor José Rafael Mayen Maya, el pastor Daniel, que recién nos visitó, el pastor Cornelio, entre otros y muchos, ¿verdad? El pastor Pacheco, el pastor Benigno, en fin. Y darle gracias a Dios por estos ministros del Evangelio que de alguna u otra manera han dejado una huella en nuestra iglesia y hemos tenido un beneficio de parte de ellos. Pero no solamente ellos, hermanos, sino también con nosotros mismos. A veces, en un momento de tristeza que hemos venido aquí, un hermano movido por el Espíritu Santo de Dios nos ha dado un buen abrazo y nos ha consolado. Esa persona no sabe el dolor que podemos estar pasando en algún momento, sin embargo se acercó y fue gentil con nosotros. O sea, tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. Y ese es el segundo aspecto de esta actitud que el apóstol Pablo eleva a Dios por la participación que estos hermanos habían tenido junto con él en el Evangelio. Y luego hay un tercer aspecto que es donde estamos, que es la seguridad, el verso 6, ahí lo dice. El cual, vamos a ver, Filipenses, bueno, estaba en el 2, 1:6. Si no tiene Biblia, asóciese con alguien que la tiene para que lean juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ese es el primer baluarte de la seguridad del creyente, es la seguridad eterna que nos provee la salvación que Dios nos da. Pero hay un segundo aspecto que lo dice al final de este verso, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa frase, hermanos, en el idioma original expresa realidad. Y en su carácter, esta acción de esta buena obra tiene un aspecto progresivo, un desarrollo progresivo. Es decir, lo que Dios nos está garantizando aquí es que la buena obra que Dios hizo de manera individual en su corazón al momento de salvarle, ese fue el inicio. Pero sigue trabajando Dios a lo largo de toda su vida terrenal hasta alcanzar la perfección. Y eso va a lograrlo en el día de Jesucristo. Un día, esa buena obra que Dios ha hecho en su vida, hermano, va a arribar a una culminación completa y a un alto grado de perfección que usted no se lo imagina, que es la glorificación. Dios no va a descansar en su vida, hermano, hasta el día que Dios lo quite de esta tierra y se lo lleve a vivir con él. Y ahí, en ese momento, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria como el de Cristo después de su resurrección. Eso es lo que nos está diciendo este verso. ¿No les parece que es una tremenda seguridad? Ahora, ¿cuál es el día de Jesucristo? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 4, del 15 y 16.
El hermano Horacio me decía, Horacio Ulises Barrio Solano, que está aquí, póngase en pie, querido hermano Horacio, para que lo conozcan. El hermano Horacio está con nosotros desde el inicio de esta iglesia. Desde el primer culto ahí estuvo él, ¿verdad? Y luego trajo toda su familia, pónganse de todos los barrios de pie para que lo conozcan, porque a veces los miran y no saben quiénes son, ¿verdad? Esta es descendencia, el hermano Horacio. Ay, siéntense, hermano. Y así como muchos de ustedes vinieron solitos, ¿verdad? Está la hermana Jenny también, que vino solita y después se trajo toda la tribu. Y así vamos, hermanos, así vamos. Y me decía el hermano Horacio, pastor, usted debería volver a tocar el tema de los eventos finales. Me dice, porque la feligresía que tenemos ahora aquí, prácticamente todos son nuevos. Y aquella generación pasó. Y no deja de tener razón. Yo voy a tocar aquí un aspecto que es bien importante entenderlo, el día de Cristo. ¿Por qué los creyentes esperamos el día de Cristo? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Mire lo que dice aquí, 1 Tesalonicenses 5, versos 14 y 15. El 4, perdón. 1 Tesalonicenses 4. El 15, vamos a ver si no estoy equivocado con el pasaje, si el 15 y el 16. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los creyentes que ya están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que estamos esperando los creyentes, hermanos, es el arrebatamiento. No se lo olviden, métaselo de oído a oído, entre ceja y ceja. Nosotros no estamos esperando la gran tribulación porque vamos a ser librados de ella. Lo más inmediato para nosotros es el inminente retorno de Cristo por los suyos. El Señor los va a quitar de la tierra, los va a arrancar de la tierra y se los va a llevar al cielo porque los quiere tener con Él allá. Eso es lo que estamos esperando. Ahora, aquí nos dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto, lo que está hablando ahí en los versos 15 y 16 de 1 Tesalonicenses 4, en palabra del Señor. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? ¿Nos está hablando acaso de algo que el Señor dijo que está registrado en los evangelios? ¿Hay algún antecedente del arrebatamiento escrito en los evangelios? Eso es lo que estamos tratando de averiguar aquí. Pero en realidad, hermanos, no lo hay. En este pasaje es la primera vez que aparece el tema del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. De boca de un apóstol, escritor del Evangelio, de la epístola a los Tesalonicenses y Filipenses, que es el hermano Pablo, el apóstol Pablo. El único antecedente antes de este es el que el Señor dijo en San Juan 14, versos del 1 al 3. De ahí no hay nada más. Vamos a ese pasaje. San Juan 14, versos del 1 al 3. Mire que esta es una escena bien dramática, es una escena que avisoraba caos. A los discípulos se les iba a caer el mundo en cuestión de horas. Iba a ocurrir una tragedia que ellos hubiesen querido evitarla. Y en ese contexto, en las horas previas a la captura y a la crucifixión de Cristo, el Evangelio registra esto. Estas son palabras del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En un momento trágico, hermanos, en un momento difícil como el que Cristo estaba pasando,
estaba en las horas previas a su crucifixión. Le esperaba todavía la captura allá en Getsemaní, y también le esperaba ese momento de oración tremendo, donde a causa de la presión que él tenía al enfrentar la cruz, nos dice el Evangelio de Lucas, derramó hasta un sudor mezclado con sangre, ¿lo recuerdan? Estaba previo también a ser interrogado primero por Anás, porque Anás le quería echar mano al Señor, le caía mal. Anás era el suegro de Caifás, y los dos ejercían el sumo sacerdocio, el primero de facto, porque ya no tenía que estar ahí, y el yerno sí, que era Caifás. Cuando el Señor entró al templo, ¿qué fue lo que el Señor hizo primero? Lo limpió, y hubieron dos limpiezas del templo, no solo una. Una la relata el Evangelio de Juan y otro los otros evangelios. En la segunda ocasión, el Señor volcó las mesas, ¿se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo esos tipos ahí, en los atrios del templo? ¿Por qué había tanta moneda? ¿Saben por qué, hermanos? Miren, el negocio de Anás y el negocio de Caifás era vender los animalitos para el día de la Pascua. Era un negocio redondo. Ellos sabían, y los inspectores del templo calificaban los corderos o los palominos que se podían introducir a la ceremonia de la Pascua, tenían que tener ciertas características. No tenían que tener magulladuras, ¿recuerdan? No tenían que tener miembros sobrados. No tenían que tener testículos magullados. No tenían que tener rasguños. Y para que se pudiera calificar los rebaños de Anás y de Caifás, esos inspectores del templo eran los que los calificaban, o sea que dejaban pasar todo lo que era de ellos. Pero los judíos venían de todos los lugares del mundo conocido y traían la moneda en curso de su país. Entonces, esos que estaban ahí con las monedas cambiaban los dólares a lempiras. ¿Me entienden? Ese era el negocio de Anás y de Caifás. Esos hombres eran riquísimos, grandes potentados. Y el Señor fue contra ellos. Y eso le mandó un mensaje a Anás y Caifás. Por eso fue que ellos, primero Anás lo quiso ver, y después lo quiso ver Caifás. Allá, al momento de su captura. Hermanos, ¿qué esperaba el Señor en ese momento? ¿No era acaso el consuelo de sus discípulos, el apoyo moral y espiritual de sus discípulos en las horas previas a su crucifixión? Y más bien el Señor los termina consolando y confortando. Aquí lo dice: no se turbe vuestro corazón. Un hombre que iba a morir en horas. Creéis en Dios, creed también en Dios. Hermano, el Señor toma la iniciativa y mira aquel rebañuelo de discípulos llenos de miedo y de pánico, sabiendo que lo que el Señor les venía insistiendo que iba a terminar clavado en una cruz, en unas horas iba a ser una realidad. Y el Señor los termina consolando, confortándolos en un ambiente espiritual, en un ambiente tierno, en un ambiente amoroso, lo cual nos remite a Isaías, los últimos capítulos de Isaías, que nos habla del siervo amoroso y tierno de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y le dice: ¿creéis en Dios? Ustedes han sido enseñados en la ley de Dios. Ustedes han sabido la imagen de Dios en la sinagoga desde que tienen memoria. Su mamá les dio la ley en la leche materna. Ustedes conocen a Dios, entonces crean también en mí. Porque si me están viendo a mí, están viendo a Dios. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Hermano, miren, el corazón agitado solo puede ser calmado por el Señor Jesucristo cuando se tiene la fe puesta en Él. Lo impasable se vuelve pasable, y aún por muy densas que sean las tinieblas en un momento de tribulación y de necesidad profunda del alma, aún ahí está la luz, el rayo de luz de la fe que se pone en el Señor Jesucristo. Crean también en Él. Y le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué le está diciendo aquí el Señor? Sí, es cierto. En unas horas yo voy a estar clavado en una cruz. Después de esta noche, en la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, yo estaré clamando ya: Eloí, Eloí, lama sabactani.
El Señor les dice, pero le voy a decir algo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque yo les voy a preparar hogar en el cielo, moradas en el cielo, para luego regresar y llevármelos conmigo a vivir al cielo. ¿Se entiende? Este pasaje, hermano, no está hablando del final de la gran tribulación, está hablando del arrebatamiento por una razón bien sencilla. Póngale la lógica a lo que vamos a leer aquí. El Señor no está diciendo aquí que va a regresar con sus santos a juzgar el mundo y a establecer su reino terrenal. Si esa fuera la idea del Señor, lo hubiera dicho con claridad. Y que en esto, al final de la gran tribulación, el Señor está diciendo, yo voy a regresar. Lo voy a arrancar, lo voy a quitar de la tierra y me lo voy a llevar a vivir al cielo. Esta es la primera referencia crucial para entender la doctrina del arrebatamiento. Eso es lo que estamos esperando, hermano. Y le voy a decir algo más. Todo lo que usted haga en esta vida, lo que yo pueda hacer en esta vida, todo, vamos a dar cuenta una vez que estemos en el cielo ante el tribunal de Cristo. Eso debe de traer un temor reverente y un cuidado. Si la vida aquí, hermano, no es hacer pistos, ganar títulos y salir en los periódicos, no, porque ya no existen, ¿no? Antes así eran los diarios, ahora son así como esta hoja. Ya ni se pueden leer. En las redes sociales no es eso, no es ser un influencer, un youtuber, no es eso. Dios te ha llamado a hacer su obra en esta tierra. De todo lo que hagas en esta tierra, con tu familia, con tu vida, con tu trabajo, con tu servicio en la iglesia, vas a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Y dependiendo de esa calificación que Dios le dé a lo que hiciste en esta tierra, vas a recibir tu galardón. Ahí está todo. Y entonces dice el apóstol Pablo. Es la seguridad de nosotros los creyentes, se lo dice a los filipenses. Yo para perfeccionar la buena obra de la salvación que inició al momento de tu conversión hasta el día que te llegue ante su tribunal. Podemos decir amén a eso. Otros dicen que esto que dice aquí en 1 Tesalonicenses, donde decimos esto en palabra del Señor, que probablemente se refiere a dicho del Señor durante su vida terrenal, cuyo mensaje esencial quedó registrado en ciertos pasajes. Vamos a revisar eso. Acompáñenme, por favor, a Mateo 24, 30 y 31. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. ¿Acaso está hablando aquí del arrebatamiento o está hablando del final de la tribulación? Aquí nos dice que la señal que los hombres van a ver en el cielo va a ser Cristo mismo. Él es la señal. Y no viene así, ¿verdad? Como lo miran en no sé, hermanos que simpatizan mucho con el adventismo, y aún con los testigos de Jehová, para mí son testigos del diablo, no de Jehová. Y cierre la puerta de la casa cada vez que vengan y Jehová se va a quedar sin testigos. Aquí nos está diciendo que cuando el Señor regrese a la tierra a juzgar, Él se va a dejar ver por todos. En el arrebatamiento no. Los únicos que vamos a percibir la venida del Señor por lo suyo vamos a ser los creyentes. Aquí es todo el mundo, todos le verán, todo ojo le verá. Y la señal va a ser el Señor mismo. Todos los países de la tierra, hablando aquí de tribus, no todos los países de la tierra van a verlo y van a lamentar su propia rebelión. Y también el pueblo de Israel le va a ver, pero el lamento de Israel va a ser otro. Van a lamentar el haber rechazado al Mesías, porque le verán venir en las nubes. Esto es una cosa tremenda, maravillosa. Y nos dice aquí que todos los elegidos, todos los escogidos, donde estén, sea en el cielo o en la tierra, dice el verso 31, Mateo 24, los santos, los ángeles los van a reunir para que estén ante la presencia del Señor.
Y este va a ser el fin de la historia como el hombre la conoce y la introducción al reino milenario de Cristo. ¿Nos está hablando aquí del arrebatamiento? No. ¿Nos está hablando aquí de la segunda venida del Señor al final de la gran tribulación para juzgar? Sí, de eso está hablando. Vamos a San Juan 6, 39 y 40. Póngale atención, no quiero dejar a nadie confundido. Si no entendieron algo, me pregunta al final. Yo con gusto. Nos dice San Juan 6, 39 y 40. Estoy en Lucas. Juan 6, 39 y 40. Mire qué tremendo es. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué sigue ahí? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la seguridad de la salvación, hermano. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Si usted nota, en el verso 39 está hablando del tema de la soberanía, de la elección de Dios. Y en el segundo verso habla de la responsabilidad humana. ¿Lo ven? Humanamente, tratar de darle una explicación al tema de la elección de la soberanía de Dios es un trabajo completamente en vano. Pero gracias a Dios que la correlación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana está resuelto en la mente infinita de Dios. Están los dos temas. ¿No? ¿Cómo es eso de que Dios escoge? Entonces no hay que predicar el evangelio. Aquí le está enfocando el Señor. Dice que el Señor escoge, que todo lo que le da, Él no lo va a echar a perder, sino que lo va a resucitar en el día posterior. Pero también dice en el verso siguiente que todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Ahí están los dos temas, ¿sí o no? El día postrero, ¿cuál es? El día cuando el Señor regrese a juzgar la tierra y establecer su reino. ¿Habla del arrebatamiento aquí? Para nada. Vamos a San Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy en persona la resurrección y la vida. ¿Qué más? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Perdón, lo leo de nuevo. Le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿A quién se está refiriendo el Señor ahí? ¿Cuál es el contexto ahí? Lázaro, la resurrección de Lázaro. ¿A quién le está diciendo el Señor eso? A Marta. El Señor está trasladando literalmente a Marta, cambiándola de lugar en su convicción respecto a la resurrección, porque la creencia de Marta y de todo judío sincero en aquel tiempo era que iba a haber una resurrección en el día postrero. El día postrero, repito, no lo podían definir del todo porque los profetas del Antiguo Testamento no hablaron con claridad de eso, solo lo vieron. Está hablando de cuando el Señor regrese a la tierra a juzgar y establecer su reino. Pero el Señor le dice a Marta, mira, deja de tener conceptos abstractos acerca de la resurrección del día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. La está trasladando a una confianza personalizada en el único que puede levantar de entre los muertos. Ni la vida eterna, ni la seguridad eterna, ni el nuevo nacimiento es posible sin la intervención de Dios. ¿Entendemos eso? Eso le dice el Señor en San Juan 14, el 1 al 3 que leímos. Creen en Dios, crean en mí.
Yo soy, me están viendo a mí, están viendo a Dios. Yo soy Dios, pues. Entonces la vida es posible, ¿verdad? Ay, no sé cómo voy a salir de esto. Yo siento que soy un costal de huesos secos y de aquí no salgo, ¿no? Aquí se va a meter el infierno, no sé qué. Yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el Señor. Amén. Solo mírese. Hace 20 años usted estaba diciendo que se iba a morir joven, mire cuántos años tiene. Porque Dios le ha sostenido. Porque es su hijo. Y él tiene un compromiso, no solo de salvarlo, sino de llevarlo a la eternidad. Esa es la seguridad del creyente. Ahora bien, entre este pasaje, regresa a 1 Tesalonicenses. Por eso voy despacito, hermano, porque no quiero que lo entendamos todo. Y esto también me sirve también para recordar. Entre este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y nos muertos en Cristo. Entre este pasaje y los tres que acabo de mencionar, solo hay tres coincidencias, si ustedes lo notaron. Tanto este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, el otro que leímos en Mateo 24, 30 y 31, en San Juan 6, 39 y 40, y en el 11, 25 y 26, solo hay tres coincidencias, no las vamos a negar. En todos estos pasajes se nos habla de una trompeta, se nos habla de una resurrección, y se nos habla también de una reunión con los escogidos. ¿Sí o no? ¿Lo notaron? Tanto en esos tres pasajes de los evangelios como en este que por primera vez habla del arrebatamiento, están esas tres coincidencias. Una resurrección, una trompeta y una reunión de los escogidos. Pero entre los dichos canónicos, cuando hablo de dichos canónicos, son los dichos del Señor que están registrados en el canon inspirado de las Escrituras, que son los evangelios. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, son más grandes las disparidades que las coincidencias. Si ustedes notaron, en el pasaje de Mateo 24, 30 al 31, si lo pueden poner ahí, nos dice que el Señor viene en las nubes. ¿Sí o no? Ahí lo dice claramente. En ese pasaje lo dice, el Señor viene en las nubes. Pero en el de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, si lo puede buscar ahí en su Biblia, ponerlo ahí en la pantalla, nos dice que son los santos y ascienden los que están en las nubes. ¿No es eso una gran diferencia? Una cosa es ver al Señor venir en las nubes y otra es lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, que los santos ascienden a las nubes. Entre esos pasajes, tres pasajes de los evangelios, tanto de Mateo como de Juan que leímos, también nos dice que los ángeles vienen a reunir a los escogidos de donde estén. Pónganlo de nuevo, Mateo 24, 30 y 31, ahí lo dice. Los ángeles van a reunir a los escogidos, están en el cielo o en la tierra, para ponerlos ante la presencia de Cristo. Pero en el segundo pasaje, pónganlo de nuevo, 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, ahí oramos, Michel. Los hermanos ahí están. Ahí nos dice que es el Señor el que viene por sus escogidos. En los primeros pasajes nos dice que son los ángeles los que vienen a reunir a los escogidos al final de la gran tribulación. En el segundo pasaje nos dice que es el Señor quien hace personalmente la reunión de los escogidos. Él dijo, de lo que el Señor me ha dado y no voy a perder nada. ¿Lo recuerdan? En los pasajes de los evangelios no se menciona la resurrección, ni en el de Mateo 24, 30 y 31, ni en el otro, ni en los otros pasajes de Juan. En este de 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16 sí se menciona la resurrección. Esa es una diferencia fundamental. En los tres pasajes de los evangelios citados, primero, tampoco se nos da el orden de la ascensión. En el segundo pasaje sí, nos dice que primero los muertos en Cristo van a ser ¿qué? Resucitados, y luego los que estén vivos cuando el evento del arrebatamiento ocurra van a seguir el desfile triunfal a que el Señor nos reciba en las nubes. Amén.
¿Qué le parece? Hermoso esto. Otros pueden decir también que esta frase del verso 15 de 1 Tesalonicenses 4, o decimos esta palabra del Señor, que puede tratarse entonces de dichos del Señor que no están registrados en el Evangelio, o sea, buscando una justificación, pues. Pero antes de llegar a esa conclusión, hermano, antes de llegar a esa conclusión, dejemos de recordar, si usted lee en casa este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, se va a dar cuenta que el apóstol nos dice que él está hablando un misterio. ¿Qué es un misterio? Es una verdad que se había mantenido oculta, que hasta ese momento Dios le permite mostrarla, revelarla. Miren lo que nos dice Hechos 20:35. Estamos aprendiendo, hermanos. Entonces, el otro domingo, venga, me voy a quedar en casa, no voy a cortar, porque estamos aprendiendo. Hechos 20:35. En todo os he enseñado, le dice el apóstol Pablo cuando se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, hay un minuto, un cuarto. Es lo que precede aquí. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así, es decir, hermanos, no tengan ociosos en la iglesia, por el amor de Dios, que todos trabajen. Deben ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso que dijo el Señor Jesucristo, muéstremelo en los evangelios dónde está. ¿Alguien sabe dónde está el pasaje? Eso que está diciendo ahí el apóstol Pablo. ¿En qué parte de los evangelios está? Estará en el evangelio de Mateo, estará en el evangelio de Marcos, estará en Lucas, estará en Juan. Esa frase que dice el apóstol. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está eso, hermano? Estará en acá, ¿dónde está? Asómbrese. Esta es la única referencia directa a la vida terrenal del Señor que no está registrada en los evangelios. Esto no aparece en los evangelios, no está. Y por primera vez, el apóstol Pablo introduce un dicho del Señor que no está registrado en el evangelio, y es el único, hay otro. Allá al final del capítulo 21 del evangelio de Juan, nos dice Juan el evangelista que si todo lo que el Señor dijo e hizo fuera registrado, hubiera sido registrado, no estarían los libros de todo lo que el Señor hizo. En otras palabras, lo que registran los evangelios son ciertos eventos y discursos del Señor, lo que el Espíritu Santo permitió que quedara registrado. Hay muchas cosas que el Señor dijo y no hizo que no están registradas. Y la única referencia directa a algo que el Señor dijo, no está en los evangelios, es esto. En ningún evangelio está esta frase, más bienaventurado es dar que recibir. Es lo único, por lo tanto, no me venga a decir que el arrebatamiento es una doctrina falsa que no está en la Escritura. Porque sí era un misterio hasta que el apóstol Pablo, Dios le permitió revelarlo. 1 Corintios 15:51. Vamos a ver que es un misterio. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es el tercer y último pasaje en todas las escrituras que nos habla del arrebatamiento. Mire, si Dios en su soberana voluntad decidiera que hoy mismo fuera el arrebatamiento, muchos de nosotros nos van a agarrar no muertos, vivos. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero en el arrebatamiento, los que ya estén muertitos en el Señor, los que murieron en el Señor,
van a ser los primeros en resucitar. Y si a usted el Señor lo agarra en su venida vivo, instantáneamente ese cuerpo Dios lo transformará en un cuerpo de gloria y se lo va a llevar al cielo. Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, dejen de mandando mensajes en Facebook a los muertos, que Dios goza. ¿De dónde sacan eso? Ay, madre, yo te doy gracias a este Dios de confianza que está apelando por mi caminar en la tierra. Transcribo cosas que yo he leído ahí, los creyentes de ahora. ¿No? Cuando muere el que muere en el Señor, ni se acuerda de lo que está en la tierra. Ya no hay memoria del mundo terrenal. No hay lágrimas, no hay dolor, no hay cáncer, no hay nada. Solo gloria. Amén. Gozo perpetuo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo y lo dice bien claro. Yo estoy hablando del arrebatamiento por primera vez, porque era un misterio. Es decir, una verdad que permaneció oculta en el pasado, pero que hoy es revelada en el Nuevo Testamento. Como el arrebatamiento, que son misterios. Y lo dice claramente. La primera referencia directa al arrebatamiento, solo el Señor la hizo en una ocasión, San Juan 14, versos 1 al 3, y no más, hasta que sale el apóstol Pablo en escena y habla del arrebatamiento, con mayor detalle en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. Ahí sí ya nos expone claramente la doctrina del arrebatamiento. Sin lugar a dudas, en este caso, los hermanos de Tesalónica que estaban sufriendo una persecución severa, por eso les está hablando del tema, porque ellos querían que el Señor ya viniera. Y entonces viene el apóstol Pablo y les introduce el tema del arrebatamiento para generarles esperanza. Ellos tenían información del día del Señor, eso sí, sí la tenían. Y vamos a ver dónde el Señor les habló. Es decir, la información que ellos tenían del día del Señor era lo que va a ocurrir al final de la gran tribulación. Vamos a, por favor, ahí mismo, en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 y 2. De repente, algunos aquí por primera vez están oyendo eso del arrebatamiento. Gloria a Dios que lo están oyendo, ya saben que hay un arrebatamiento. Y que puede ocurrir en cualquier momento. No hay señales para eso. Mire lo que dice aquí. 1 Tesalonicenses 5, versos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos, le está hablando la misma congregación que le está hablando el arrebatamiento. Mire lo que le dice el apóstol Pablo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En otras palabras, ustedes conocen muy bien el tema de la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es otro tema, es el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo a la tierra para juzgar, para establecer su reino de justicia, paz y santidad por 1000 años. Por lo menos en el Antiguo Testamento, hermanos, de este día, para hacerles el contraste con el arrebatamiento, de este día del Señor, con sus juicios severos al final de la gran tribulación, ya la iglesia va a estar de la tierra, obviamente, gloria a Dios. Hay 19 usos indisputables del día del Señor, por lo menos 19, y 4 en el Nuevo Testamento, por lo menos. El día del Señor, los profetas del Antiguo Testamento lo hicieron en dos sentidos, en dos días. Uno, para referirse a juicios históricos próximos y también para referirse a juicios escatológicos divinos lejanos, como el del final de la gran tribulación. 6 veces en el Antiguo Testamento al día del Señor se le llama el día grande y terrible del Señor. Y 4 veces se le nombra como el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Han leído esos términos en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Mientras que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le llama el gran día del Dios Todopoderoso. Estos hermanos van a hacer juicios terribles y justos de Dios contra la pecaminosidad del hombre. Hoy la gran potencia mundial está intentando borrar a China y a Rusia del mapa, no lo va a lograr.
Porque Rusia son los reyes del norte que aparecen al final de la gran tribulación. Y China y sus aliados son los reyes del oriente que aparecen también en la gran tribulación. Este conflicto de Ucrania, mi opinión personal, es que la comunidad económica europea se va a reagrupar y en vez de ser 28 países, al final van a terminar siendo 10, como dice el libro de Daniel. La palabra de Dios no puede ser violentada. Estados Unidos e Israel ahorita, porque Israel ya logró el 86% de pureza en el uranio que procesa, ya listo para la primera bomba atómica, quieren caerle a Irán probablemente la próxima semana o la siguiente. No van a lograr borrar a Irán del mapa porque Irán aparece como aliado de Rusia allá al final de la gran tribulación también. El hombre no puede cambiar el esquema geopolítico divino. Es imposible, no va a poder hacer. Todos son actores de Dios. Y sorprendas que Estados Unidos de Norteamérica no aparece en la profecía bíblica. Es un imperio decadente. Va a pasar lo que decía Homero respecto a Roma en su máximo esplendor, la gran potencia. Roma es la pura camoral del mundo. Un día de estos, en decadencia, se dieron cuenta que el segundo banco más grande de Estados Unidos entró en bancarrota, el que apoya el sector tecnológico, y eso lleva una ola terrible. Las empresas en Europa están temblando, todo el sector tecnológico del mundo ahorita se quedó sin respaldo bancario. Porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad. Y esta es mi seguridad. Yo no ando subiendo tonteras que dice el uno, que dice el otro, que dice el otro. Biblia, nada más. Lo que dice la palabra de Dios. Esta es la guía del tribunal. Me vale chancleta lo que digan otros. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo. Bueno, regreso. El día futuro, el día del Señor, que será el final de la gran tribulación, previo al arrebatamiento de santos, Dios va a descargar su ira completa, total, sobre el mundo. Allá en 2 de Pedro, o 1 de Pedro, no recuerdo, el apóstol Pedro toca el tema del día del Señor. El día del Señor, hermanos, dentro de sus eventos, tiene dos trascendentes. Uno, es al final del milenio, recuerdan la gran rebelión al final del milenio, con lo cual cesa el milenio y pasa el estado eterno. El apóstol Pedro se refiere a ese evento. No lo voy a tocar aquí, hermano, porque nos vamos a enredar y va a salir, un tema apasionante, pero no es lo que queremos transmitir, solo es ilustrar. Y el otro es al final de la gran tribulación. Ese es el que el apóstol Pablo está tocando aquí en este pasaje de San 5, versos 1 y 2. Y entre ambos eventos destructivos de juicios de Dios hay 1000 años literales. 1000 años literales. Bueno, tenían información los hermanos de Tesalónica del día del Señor, si la tenían. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tengo necesidad de hablarles de eso. Hermanos, no tengo necesidad de escribirles de eso porque vosotros sabéis, estar bien informados perfectamente, y el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero los hermanos de Tesalónica desconocían el evento previo al día del Señor, que es el arrebatamiento. Y de ese es que el apóstol Pablo le está dando esperanza. Hermano, saber que Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia, ¿es esperanzador o no es esperanzador? ¿Acaso eso no es parte de la cadena de protección y de aseguramiento de la promesa de eternidad para nosotros? Mira, aquí ningún líder político, ningún partido político le va a satisfacer, ni las necesidades propias, ni las necesidades de la sociedad, ni como país. El único que va a establecer un reino de gloria, de justicia, de santidad perfecto es el Señor Jesucristo. Un mundo de igualdad verdadera, cuando Él venga a reinar. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Podemos decir amén a eso? Entonces podemos trascender, hermano. Mire, ahí dicen, no, yo mando a mis hijos a Europa porque ya está mejor. Allá mire qué mejor están allá. Me decía un hermano que recién vino de Alemania, una capacitación de 6 meses, estuvo allá con pan. Mira, me dice, yo venía asustado.
las mujeres agarradas de la mano en los elevadores, las mujeres de trabajo agarradas de la mano, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Otra hermana me dijo, vengo de Madrid, y una capacitación cosmetológica grande en Madrid, salíamos a los parques a taparse los ojos, no se puede. Si no pagas el piso, te sacan con la policía, y no mandan un policía y un fiscal, mandan todo un batallón, y te exhiben. Ay, que en Estados Unidos voy a estar mejor, vaya mire cómo vuelan las anfetaminas. Allá en el centro de Los Ángeles, yo estuve ahí por la calle Pico, ahí se vende la droga, miren, a la luz del día los policías felices. Bien. Los que han estado en Estados Unidos, ¿han visto eso o no lo han visto? Un mundo de apariencia, hermano, mentira. Mejor estarse aquí comiendo frijolitos y tortilla tostada con un pedacito de cuajada, pero está con su familia. ¿Cuál es el precio de los que se van? Otra doña allá, otro don allá, y aquí haciendo otra familia. Vale la pena, hermano. ¿Cuál es nuestra seguridad? Dios. Dios es nuestra seguridad. Este mundo está cayendo a pedazos, hermano. El mundo no va a mejorar, va de mal en peor. Entonces, en vez de darle un celular al hijo o a la hija para entretenerse, enséñale la palabra de Dios. Venga al evento de la familia el próximo sábado a las 4 de la tarde. Que viene el pastor Carlos Núñez, lo recuerdan, él acompañó al doctor Rayosa cuando venía aquí con nosotros. El pastor de la iglesia Pablo de Luz, allá en Cihuatepeque, que viene listo para enseñarnos a todos, porque no solamente es competente para las madres con niños chiquitos, también para las tías, también para las abuelas. Amén. Para todos, presente en el hermano. Amén. La paz venir, ¿verdad? Vengan, hermanos. No, perdón, ese gran filete de la palabra que se va a decir. Los jóvenes necesitan también. Hasta los hijos viejos que necesitan también que los orienten. Me decía una hermana el otro día aquí en la iglesia, no voy a decir su nombre. Hermano, yo le prometí que iba a traer a mi hijo, mi nene, me dice. Le dije yo, bueno, debe ser un niño, un adolescente, ¿verdad? Y voy viendo aquí el semejante hombre de 40 años, era el niño de ella. Es un niño, ¿verdad? No he oído a las madres decir eso. Mi bebé es un viejote. Sí. Bueno, regresemos al tema. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? Eso no se ríe. Sí, dijo cosas, pero son verdades. Son grandes verdades. Romanos 13:11. Lo que quiero decirles, hermanos, que el ancla segura del creyente es Cristo. Nada más. El mundo se puede caer a pedazos, el dinero se puede vaporizar en segundos. Todo un patrimonio puede quedar en la ruina en segundos. Solo Dios permanece. Romanos 13:11. Dice que el apóstol Pablo, aquí en el texto que hemos venido estudiando hoy, en Tesalonicenses 4, 15, 16, él define el día del Señor que va a ocurrir en cualquier momento y que puede sorprender a muchos creyentes que estén vivos. Gloria a Dios los que van a presenciar el arrebatamiento sin vida, sinceramente. Yo deseo eso. Fíjense que esa era la esperanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó el tema del arrebatamiento como que si fuera a ocurrir durante su vida terrenal, ¿verdad? Y él así lo creía, que era algo que estaba. Todos los creyentes del Antiguo Testamento creyeron que eso iba a suceder rapidito, pues. Ya iba a venir por los hijos rápido. Mira lo que dice Romanos 13:11. Vamos a ver si estoy correcto con la cita. Andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, o sea, no en comilonas, ni bebiendo guaro, pues, poniéndolo así en términos coloquiales. ¿Qué es eso? Ah, no, el 11. 13:11, estamos. Ah, no, disculpen, pero bueno, valió la cita anterior, ¿no?
Y esto, conociendo el tiempo, aquí no está viendo, no nos está hablando de tiempo en el sentido cronológico, de minutos, segundos, sino que nos está hablando de un momento histórico, de un evento histórico, conociendo el tiempo. Ahí está metiendo bajo el tema del arrebatamiento, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. En otras palabras, creyentes que están viviendo apáticamente su vida espiritual, que están viviendo en un letargo espiritual, que se muestren una inconsistencia en sus vidas, hasta en un rechazo para responder a las cosas de Dios. Dense cuenta que el Señor viene y viene súbitamente. Él vendrá en cualquier momento. Es hora de levantarnos del sueño. Ese sueño, esa apatía, el letargo, esa indisposición a responder a las cosas de Dios, porque ahora está que, subraya en su Biblia, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, desde que le entregaste tu vida a Cristo, ha habido un tiempo progresando hacia adelante. Y no es posible que, conociendo ese tiempo, como lo que hoy estamos siendo convictos de que el Señor tiene por su iglesia a relatarla, y vamos en apatía y vamos en letargo espiritual, como que si el Señor nunca va a venir. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos. Un día nuestros cuerpos serán glorificados cuando el Señor regrese por su iglesia. Y cada día que pasa, cada año que estás cumpliendo en esta tierra, ese día se está acercando cada vez más. Cuando tú cumplas años, dale gracias a Dios, porque es un año menos de tu presencia en este mundo y un año que te acerca más al momento crucial del encuentro con el Señor. La muerte para nosotros no es un dilema, no es una tragedia, es un gozo, porque es nuestra conexión directa con el Señor que tanto hemos amado. Esto es importante entenderlo. Cuando nos dice aquí que está más cerca nuestra salvación, entonces usted dirá, pero ¿acaso yo no soy salvo ya? Entonces, ¿por qué me habla aquí de salvación como que se me está esperando más bien? Como que no la tengo, pues. No está hablando de eso, de la salvación en el sentido de la justificación, que es el primer paso de la redención. Recuerden que la redención tiene 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Juanita, si tuviera Juanita, no la recogido. Juanita, ¿dónde estás? Justificación. La segunda, santificación. Y la tercera, glorificación. Aquí nos está hablando del tercer aspecto de la redención, la glorificación. Aquí dice, nos está esperando nuestra glorificación. ¿Qué es lo que sigue? La justificación es instantánea, ¿sí o no? Al momento del nacimiento. La santificación no, porque es el Espíritu Santo trabajando la justicia práctica en la vida del creyente durante su vida terrenal. O sea, la santificación opera en la vida del creyente toda su vida terrenal. Y la glorificación va a ser instantánea. Pero tiene que terminar la batalla en este mundo. Tiene que cesar para entrar a la glorificación. Tenemos que morir. En el sentido que el Señor regrese, si estamos vivos, la transformación será instantánea. El que está muerto sale con cuerpo de gloria. Así pues que deje de andar pagando por momificar su cuerpo o por pasarlo por un proceso crionológico. Y hermano, sorpréndase, vaya a Estados Unidos, vaya a Europa, vaya a España. Vale más un perro que una vida. Y si usted quiere, el perrito que tanto amó, que era su hijo, lo quiere tener en una vitrina en su casa, momifíquelo, solo le cuesta 900 euros. En Estados Unidos hacen lo mismo. Hay gente que vive con los animales momificados dentro de su casa, hermano, o acuesta en su cama con ellos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama animalismo, es una nueva teología entre muchos creyentes incluso. Yo no digo que hay que ser crueles con los animales, sí, los animales sirven. La palabra del Señor nos dice en Proverbios que
El hombre justo cuida de la vida de su bestia. Pero darle a un animal el lugar que solo un ser humano tiene, eso es abominación a los hijos de Dios. Por eso el Señor cortó todas las naciones que Israel pasó a poseer sus tierras, porque hacían esas prácticas. Miren los programas de la egiptología, que enterraban hasta cocodrilos momificados con ellos, gatos, perros, tigres, leones. El único que tiene alma perdurable es el ser humano. Allá andan diciendo los animalistas que los animales van al cielo. Mentira, no es cierto. Déjenme en la Biblia. Eso, ¿dónde está? Déjenme una prueba bíblica de que eso es así. El único ser redimible de toda la creación que Dios creó es el hombre. Por él murió Cristo en la cruz del Calvario. Amén. La verdad, hay que decirlo. La glorificación solo compete a los creyentes. No seamos apáticos, no vivamos el letargo espiritual. Respondamos a las cosas de Dios. Ciertamente que tenemos una salvación asegurada, pero eso no quiere decir relajarse. Eso no quiere decir vivir como me dé la gana, de todo modo yo ya soy salvo. No, hay una preparación en proceso que nos está llevando a la glorificación porque el Señor le urge sacar nuestras raíces de la tierra y llevarnos a vivir con Él. Amén. Les conviene que yo me vaya, Dios. Que si no, no regresaría. No me lo voy a poder llevar yo. Muy bien. Puestos en pie, vamos ahora. Seguimos el otro. No deje de venir. El otro jueves, el otro domingo. Tenemos para la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es lámpara, luz a nuestro camino. Nos ilumina, nos orienta, nos conduce a Dios, que así podamos vivir, Padre. Bendice tu palabra predicada hoy en nuestros corazones, tanto con el mensaje de la mañana como con esto. Así te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús.